El, Listo, empezamos a grabar y pues nuevamente bienvenidos a todos. Esta es la segunda parte del tema regulaciones para exportar muebles a Estados Unidos. Pues nos acompaña Guadalupe, a quien ya conocen, quien ya desarrolló la primera sesión y creo que esta última sesión pues va a cerrar muy bien, va a cerrar con datos también muy importantes para el sector. Y pues sin más, Guadalupe, te cedo el uso de la palabra, gracias. Y por cierto, está aquí en Guadalajara, me acaba de comentar que Guadalupe está aquí en Guadalajara, en la oficina que acaban de abrir, y pues bienvenida a nuestra tierra. Si de repente hay algo ahí pues, que necesites, avísanos. Y Muchísimas gracias. gracias. Dejo de compartir para que empieces a compartir tu presentación. Perfecto. ¿Me confirmas cuando se pueda ver, por favor? Sí, el perfecto, se ve, sí logramos visualizarla bien. Excelente, Adelante, bien. adelante, Guadalupe, gracias. Muchas gracias. Pues vamos a empezar, vamos a retomar un poco de lo que veíamos día de ayer, lo vamos a ir platicando. Si ustedes recuerdan, teníamos este temario dividido en dos partes. Lo que vimos la primera sesión es lo que está marcado en naranja y lo que vamos a ver un poco el día de hoy es un poco más de pruebas físicas. Ya nos vamos a meter un poco a las pruebas de flamabilidad y ya a lo que llamamos pruebas químicas, que principalmente son de metales pesados y otras sustancias prohibidas. Después hablaremos de las recomendaciones de exportar para exportar a Estados Unidos, un poco de las normas de transporte que de repente dejamos de lado porque no es algo que se nos exija, pero vamos a ver las ventajas competitivas de aplicar estas normas de transporte y vamos a dar también la oportunidad de las preguntas y respuestas. Les recuerdo, por favor, esta es una plática viva. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, siéntanse libres de abrir su micrófono y con mucho gusto tratamos el tema. Vamos a comenzar con esta prueba que es la prueba para los cofres de almacenamiento de ropa. Ustedes hay una imagen que es un cofre, este que tenemos en la imagen es de madera, pero digamos que la normativa considera casi cualquier tipo de cofre en el que se puedan almacenar o que estén diseñados para ser contenedores sellados de ropa, mantas, ropa de cama, recuerdos o cualquier otro artículo para el hogar o como decíamos, ropa. Este mueble o este mobiliario tiene o está destinado a la creación de un espacio de almacenamiento hermético cuyo propósito es prevenir que haya una infestación de insectos o que haya contaminación o que de repente ya saben que sacamos la ropa de cama y tiene un olor medio extraño, no tanto porque la ropa esté sucia, sino más bien por el lugar en donde se almacena y esto, sobre todo en Estados Unidos, tiene mucho que ver con los materiales de los cuales están fabricados las casas. Acá en México estamos muy acostumbrados a ver nuestras casas de cemento, de hormigón, de el mismo tabique, etcétera. Pero en Estados Unidos, la gran mayoría, yo podría hablar de un 90% de las casas, están fabricadas de madera o con recubrimientos o con terminaciones acabados de madera. Entonces, esta madera, al estar en contacto con diversas sustancias, incluso la propia piel muerta, tiene un cierto grado de crecimiento microbiológico. Esas ya son otro tipo de pruebas que también hacemos en SGS. Y este crecimiento microbiológico genera ciertos olores. Entonces, cuando la ropa se almacena directamente en contacto con estos ambientes, tiende a crear unos ciertos humores, unos ciertos olores, y esta norma es muy amplia porque se refiere tanto a pruebas de seguridad en la cerradura para evitar precisamente accidentes en esta parte de la cerradura o que se vaya a meter un niño por los tamaños o las dimensiones que tienen, para evitar que vaya a quedar encerrado. La segunda parte es lo que tiene que ver con la impermeabilidad, es decir, pues no tiene caso que yo lo meta en un envase de madera y que este genere un cierto olor, si lo puedo almacenar afuera y va a generar el mismo olor, ¿verdad? Entonces va a tener un acabado este producto, un cierto recubrimiento que le va a dar una impermeabilidad y por supuesto un sellado. Entonces esta norma es muy amplia, no hay un video, no tenemos un video de estas pruebas, principalmente porque la gran mayoría de estas pruebas se realizan en una cabina
con una cierta característica de luz, porque hay una prueba precisamente lo que decíamos de permeabilidad y de sellado. Entonces, esto requiere de ciertas condiciones de iluminación. Pero bueno, cuando gusten, por supuesto, podemos revisar el tema en particular. Otra de las pruebas físicas que tenemos para platicarles el día de hoy es la que tiene que ver con el vidrio. Este vidrio que se utiliza para muebles, principalmente que está destinado a una cierta, a un cierto mobiliario como un escritorio o una mesa, que se volvió muy común en ciertos diseños de hace algunos años y que vuelve dentro de las tendencias, lo veíamos en la Expo Muebles de este año. La tendencia regresa hacia la madera, pero con este recubrimiento de vidrio, o bien al vidrio solamente, como este ejemplo que ven ustedes, aunque en la fotografía aparece el ejemplo con el pedestal de metal, pero digamos que vimos en la Expo Muebles unos diseños muy bonitos con incluso el tronco, pues, que no me gustaría utilizar la palabra, pero casi que en bruto, pues, el tronco solo cortado con ciertos acabados y terminados muy estilizados, pero digamos que es una tendencia de lo que viene. Bueno, estos vidrios tienen que cumplir con esta normatividad y el objetivo de la normatividad principalmente es minimizar cualquier tipo de lesión por corte y o perforación. Esto sucede mucho, sobre todo, por ejemplo, en el uso en exteriores, porque digamos que tenemos, cuando utilizamos este tipo de muebles o mobiliarios en el exterior, generalmente hay un movimiento mucho más brusco del que hacemos en el adentro de una casa, y entonces esto puede provocar que si yo recargo mis manos en el vidrio y el vidrio no tiene las características correctas para soportar este peso, entonces el vidrio va a romperse y esto puede provocar desde el que brinquen partículas que me caigan en los ojos, en la cara, que me desgarren, la cortadura en los brazos, incluso hay algunos videos que por supuesto no les voy a poner acá, pero de accidentes de este tipo de productos en donde el cortarse la mesa, en este caso un niño, queda con la mesa que no cortó, que no se rompió en su totalidad, queda en esta parte, ¿no? Entonces el peligro que representa es muy grande y esta normatividad pues tiene el propósito, por supuesto, de que estemos trabajando, digamos, con un material que sea correctamente utilizado y que nos dé esta resistencia. Obviamente las pruebas de que hablamos es el grosor igualitario. Aquí hablamos de una superficie de no menos de 44 pulgadas, que son 1118 milímetros de altura. Y acá una cosa importante es que una de las cosas que nos pide la normatividad es que al medir el grosor de nuestro vidrio que vamos a utilizar, este grosor sea parejo, hablando en un término muy coloquial, es decir, que si yo le mido en la esquina izquierda y luego lo mido en el centro y luego lo mido en la esquina derecha, va a tener el mismo grosor. ¿Por qué? Porque cuando hay esta diferencia al someter este vidrio a un estrés, entonces yo corro este riesgo que decíamos que al ejercer presión a través de este estrés haya esta ruptura. Y bueno, por ahí les voy a dejar una pregunta que me gustaría que me ayudaran a responder en el chat. Esto es porque se ha dado mucho esta parte de la diferencia, lo que es la diferencia entre un cristal templado y un cristal laminado. Y por ahí muchos de nuestros clientes nos preguntan a nosotros y nos dicen, oye, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que debemos utilizar? ¿El templado o el laminado? Y entonces yo, como parte de este nuevo sector en el que estamos desarrollando SGS, quisiera que ustedes nos compartieran su opinión. ¿Cuál es el cristal correcto para el uso en este tipo de muebles de los que platicamos? Y entonces, pues tenemos por acá un pequeño video. Déjenme ver que corra. Y nada más confirmen, por favor, que estamos viendo el video, por favor. Todavía no, Guadalupe, por alguna razón solamente sigue viendo tu pantalla, la pantalla, la diapositiva.
Déjame ver si... Ahí está. ¿Listo? Ah, ya se ve. Este es un poco sobre es un video que tiene que ver con todas las pruebas de las que ya platicamos, cómo es que se hace lo que yo les decía, la separación de las diferentes pruebas, de los diferentes estándares que considera el gobierno de Estados Unidos como hace la división respecto de los productos. Obviamente, saber si el video es inspirado por esta empresa que un poco para El, que veamos. Gua- Perdón, Guadalupe, que te interrumpa. Fíjate que precisamente cuando pones el video, tu voz se empieza a distorsionar. Puede ser que sea no sé si por el audio del video o por alguna razón, pero como que, No a, se a- preocupen, este video lo voy a detener. así, Listo. Este video es un poco más promocional para que ustedes vean un poco, vienen como un poco secciones de algunas pruebas, pero realmente lo que me interesa que ustedes vean es un poco más la presentación, porque además estos videos los van a poder ustedes ver en la presentación que les vamos a compartir al terminar esta sesión. Entonces, no hay ningún problema, lo seguimos revisando, ¿no? Ahora gracias, vamos a Guadalupe. platicar, no, gracias a ustedes, vamos a platicar un poco de las pruebas de inflamabilidad. De inicio hay que definir específicamente a qué nos referimos cuando hablamos de inflamabilidad. Esta es una propiedad de las sustancias y materiales de que se enciendan o ardan al aplicarles calor o fuego. Y aquí esto es algo muy importante. No medimos que el producto sea autocomburante, es decir, que el producto se vaya a encender por sí solo, ¿no? No estamos hablando de eso, sino que a lo que se refiere es que si el producto tiene un contacto con alguna fuente de flama, llámese porque le ponemos una vela, una veladora, porque dejamos un cigarro, porque hay un incendio. O sea, cuando el producto tiene esta cercanía con una flama, ¿qué tan rápido se enciende? Y aquí es donde viene. La cuestión no es o no responde a decir cumple porque no se enciende, porque por el material de nuestros productos, en el 99% de los casos, estos productos van a encenderse, sino tiene que ver con dos cuestiones muy rápidas. El número uno es qué tan rápido se enciende, qué tan rápida es su combustión, qué tan rápido podemos eh, eh, qué tan rápido podemos tener o detener, cómo podemos nosotros apagar, qué tiempo voy a tener yo como usuario de apagar la flama si es que veo que empieza a quemarse. Aquí yo pongo mucho el ejemplo de no es lo mismo sorber, por ejemplo, de un vaso con un popote, porque lo sorbo mucho más rápido que tomarlo a tragos. Lo mismo sucede en el caso de la flamabilidad. Yo voy a requerir que mi producto cumpla con un cierto tiempo para que se encienda, de tal manera que en cuanto yo pueda ver que efectivamente se está prendiendo, entonces en ese momento yo utilice algún medio, ya sea un extintor, las manos, algún eh, equipo, alguna sustancia, agua, etcétera, para apagar la flama. Esto es a lo que se refieren estas pruebas de flamabilidad. Aquí tenemos cuatro que son, digamos, de las principales y vamos a ver algunas. Estos son videos. El otro día no tuvimos problemas con los videos, por eso decidí traerlos hoy, pero vamos a ver si la pantalla nos permite otra vez verlo, ¿verdad? Tenemos nada más me confirma si se está viendo, por favor. Sí, sí se ve el video, se ve perfectamente. Excelente. Entonces,
ahí, pues, la prueba que ustedes están viendo son secciones de ese colchón en donde se hace, como ven ahí, es una duración de una prueba de 45 minutos, donde yo le coloco una fuente de ignición. Y entonces yo confirmo si el producto enciende y cuánto tiempo tarda en apagarse, ¿sí? Esto principalmente tiene que ver para confirmar lo que les dije. Digamos, si yo estoy que inicia algún tipo de incendio, yo necesito saber entonces es por eso que este tipo de procesos se realiza, digamos, con secciones, con estas partes, ya sea con telas, ya sea con recubrimientos, con partes de los colchones, etcétera. Entonces es una prueba muy interesante y, por supuesto, de alguna manera nosotros estamos muy familiarizados con la prueba porque es una prueba que hacemos constantemente, no solo para materiales, digamos, de recubrimiento para colchones, también tiene que ver con recubrimientos para salas, para sillones, para sillas incluso. Entonces, esta prueba se puede aplicar a la misma, ¿no? Aquí hay otra prueba de las que están Guada- relacionadas. Guadalupe, Ah, perdón, fíjate que se me ocurre, porque se sigue como entrecortando, se me ocurre que podemos ver como el video y a lo mejor ya perfecto, después de que termine el video, ya nos lo explicas el comentamos. video, porque cuando, ajá, para alcanzarte a escuchar bien, porque por alguna razón se distorsiona tu Perfecto, voz no y te y nos, preocupes. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Lo dejo entonces para que lo vean. Bien, esta prueba que ustedes veían, como ustedes ven, esta aplica, por ejemplo, para sillas y sillones. Como, no sé si escuchaban el volumen de la del audio de la prueba, pero si no les platico, esta prueba se aplica durante toda una hora y lo que se hace es aplicar primero la flama directamente al producto y después se le quitan, digamos, ciertas condiciones, como si la flama llegara de manera digamos, a un ladito, etcétera, y después ya se le aplica la flama directa. Y entonces, cuando vemos esto, al paso de una hora, de 60 minutos, se determina cuál es el porcentaje de quemado del producto, ya sea de la silla, del sillón, etcétera. Y entonces ahí vemos que efectivamente el producto cumple porque en una hora a lo mejor no se consumió en su totalidad o no cumple porque en una hora se consumió hasta las cenizas. Otras de las cosas que se evalúan a través de estas pruebas de inflamabilidad es cuál es la contaminación generada. ¿Por qué? Porque, digamos, hacia los vapores que emite cuando ya se está extinguiendo el producto. ¿Por qué? Porque estas emisiones de CO2 pueden colaborar para que se genere otro incendio, o sea, no solamente el que está teniendo el producto, sino otro incendio en otra parte, o bien el daño al ser humano que le impide incluso respirar y que por lo tanto si él se encuentra dormido y no se da cuenta del incendio, pues sufra estas quemaduras internas, este daño pulmonar que eventualmente le van a causar lesiones mucho mayores o incluso la muerte, ¿no? Vamos a ver el otro video y hacemos lo mismo, vemos el video y al final yo se los platico.
Bien, ahí voy a dejar clavada esta imagen porque lo que yo quiero que ustedes vean, este es un equipo específico. Y este equipo específico nos da, digamos, la posibilidad de ver cómo se está quemando. Y lo que yo les decía, el propósito de la prueba aquí es ver si se sigue quemando, es decir, si la flama se lo lleva, en cuánto tiempo se lo lleva, o si solamente se va a encender un pedacito y va a terminar por autoextinguirse. Esto es, por supuesto, cuando el producto ha sido sometido a algún tratamiento para el retardante o que le llamamos retardante de flama. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra de las pruebas de flamabilidad que podemos tener. Las pruebas que solamente se aplica para, no solamente se aplica para recubrimientos para mobiliario, sino también aplicamos para recubrimientos y vestiduras de los autos. Es la misma normatividad, solamente tienen diferentes evaluaciones. Es esta prueba de FMVSS 302. Y esta prueba, vamos a verla y ahorita les comento cómo es que se lleva. Y bueno, mande, señor Francisco. Vamos a dejar este video es mucho más largo. Como ustedes pueden ver, la diferencia entre la prueba anterior que veíamos y esta es que la prueba pasada hablaba de quemaduras o la prueba la hacíamos en vertical y esta la hacemos en horizontal. Podríamos decir, bueno, pues es casi lo mismo. No, la aplicación de la flama es diferente porque puede ser que el producto se encuentre en estos dos sentidos o bien que se trate de productos en estos dos sentidos o que la flama nos llegue de estos dos sentidos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer las dos consideraciones dependiendo del tipo de producto de que se trata. El vertical lo podemos ocupar tanto para cortinas, para sillones, para persianas, para muchos de estos productos, pero también lo podemos ocupar para, les decía yo, para vestiduras en los autos. Y este método horizontal tiene que ver con los recubrimientos de las partes, digamos, de los sillones, de las partes bajas, con lo que tiene que ver con las sillas, por supuesto, con todo lo que vemos hacia la parte donde nos vamos a sentar, sofás, sillones, etcétera, ¿no? Entonces, una prueba, digamos que podría parecer que es parecida, pero no es la misma. Entonces, básicamente, esa es una de las consideraciones que vamos a hacer. De todas maneras, ustedes van a poder ver estas pruebas en la presentación que, como ya comentábamos, se les compartirá y la presentación tiene los accesos directos a estos videos. Con mucho gusto ustedes los van a poder ver sin problema. Continuando con lo que hablábamos, aquí ustedes ven las pruebas que les decía yo a los colchones. Hay una prueba que es precisamente, específicamente la de propagación de la flama para, digamos, de un colchón. Esto es aplicarle la llama directa y ver cuál es el patrón de quemado dentro del colchón. La prueba que comentábamos el día de ayer que tiene que ver con
la colocación del cigarro para verificar cuál es el patrón de quemado y la prueba de densidad del humo, cuál es lo que libera tanto en calor como el humo y la concentración de monóxido de carbono, que es lo que puede provocar que a lo mejor no se quemó el 90% del colchón, como que sería pasar o no pasar más bien la otra prueba, pero sí genera una contaminación que nos impediría en un momento dado ser rescatados, por ejemplo, por los servicios de emergencia, porque me contamina tanto mis pulmones que me causa un daño mayor. Cualquier duda que ustedes tengan sobre estas pruebas, si les aplican sus productos, etcétera, por favor déjenmelo saber. Con mucho gusto, al final de la presentación también vienen mis datos de contacto y estaré muy agradecida de que hagan contacto con nosotros y que nos pregunten todas sus dudas. Hablando de pruebas de sustancias prohibidas, bueno, la que más conocemos, la que más hemos escuchado es la que tiene que ver con la Prop 65 de California. Esta propuesta se origina protegiendo las fuentes de agua potable del estado. Es decir, si yo compro cualquier tipo de producto, hablando por ejemplo de una engrapadora, esta engrapadora eventualmente será desechada y entonces el estado de California dijo, yo necesito saber con cuánto contamina esta engrapadora al momento de ser desechada. Pero entonces se dieron cuenta que no nada más era contaminación al desecho, sino también al contacto, era pruebas de migración, etcétera. Y entonces la Prop 65 lo que hizo fue eh, decir, bueno, hay sustancias que son necesarias para la fabricación de ciertos productos, como por ejemplo la computadora o el celular desde donde ustedes están tomando esta capacitación, pero la diferencia es que yo necesito, consumidor, que tu empresa me notifiques que tu producto lo contiene y entonces ya será mi decisión determinar si compro o no compro tu producto ya que contiene esta sustancia. Va a haber productos que necesariamente los van a tener, sí, eso es cierto, pero también va a haber productos que los van a tener en una medida, vamos, van a estar presentes, pero van a estar por debajo de lo requerido por la normatividad. Ahora, este listado o la Prop 65 puso también la obligación para el Estado y para aquellos estados que se adhieran a esta normatividad de tener un listado o una lista de sustancias químicas que el Estado sabe que causan toxicidad productiva o que tienen efectos cancerígenos. Esta lista se mantiene actualizada y va creciendo día con día. Hasta el día 31 de octubre, más o menos se actualiza cada 30 días. Hasta el 31 de octubre eran 269 sustancias. Algunas están prohibidas, algunas están permitidas para ciertos productos y algunas están permitidas, pero con una tolerancia específica. Es decir, por ejemplo, el plomo, el cadmio, el cromo 6, etcétera, algunas de estas sustancias están totalmente prohibidas para cierto tipo de productos. En el caso de los muebles, nos dicen, bueno, los puedes tener, pero los puedes tener por debajo de estos niveles. Entonces, cuando nosotros nos encontramos por debajo de las 1000 partes por millón en nuestros productos, que es así como se hace esta evaluación, entonces nosotros nos encontramos dentro de la reglamentación. Ahí no hay mayor problema. Este acceso, como ustedes pueden ver ahí, el momento en que yo le pongo el mouse, aparece esta liga y ustedes van a poder entrar a esta página y van a poder ver esta lista de las sustancias en la que se encuentran como sustancias prohibidas o como sustancias hazardous substances, se llama en inglés porque son las sustancias que tienen un riesgo, que se consideran peligrosas y que por lo tanto debemos evitar su uso para cierto tipo de productos. Hasta el 31 de octubre, como les comentaba, son 19 estados los que aplican el mismo método y ustedes van a poder encontrar estos mismos estados dentro de esta misma página de la OEHA. Usualmente los estados que la van a manejar son los estados colindantes con California. Y aquí es muy importante, lo vamos a ver en las recomendaciones un poco más adelante, que ustedes platiquen y conversen con su comprador en Estados Unidos y él les especifique para qué estados van a ser comercializados sus productos. Por ahí le habían hecho llegar a Juan Pablo
algunas preguntas sobre algunos estados en particular. Ahorita lo revisamos al final, pero efectivamente estos estados marcan la Prop 65. Entonces, además de las pruebas de calidad, de seguridad que tenemos que hacer, también vamos a tener que hacer pruebas de sustancias prohibidas. Ahora, ¿a qué vamos a hacer estas pruebas de sustancias prohibidas? Principalmente lo vamos a hacer a herrería, a las manijas, a las patas, a la pintura, si es que el mueble tuviera una pintura o un recubrimiento específico, y a los documentos o etiquetas que acompañan a nuestros muebles. ¿Por qué? Porque estos productos también están en contacto con el consumidor y por lo tanto se consideran productos en riesgo. Entonces yo necesito cumplir con estos productos. Ahora, ¿qué le vamos a medir? Pues principalmente el plomo, el cadmio, el cromo y el mercurio. Y a donde más hacemos, o más bien a donde más nosotros como laboratorio encontramos la presencia de estas sustancias, es en la pintura para muebles. Entonces ahí nosotros tenemos que buscar proveedores que efectivamente me garanticen a través de un análisis de resultados que ellos hagan, que su pintura está libre de estas sustancias. Cuando yo tengo este respaldo por parte de mi proveedor, ya es muy difícil que a la prueba que yo haga, que la voy a hacer no necesariamente a todos mis lotes, sino que la puedo hacer aleatoria, entonces yo determine que mi producto está cumplido. Los ceftalatos, que también otra de las sustancias prohibidas, los vamos a encontrar sobre todo en la parte de los plásticos, porque la función principal del ceftalato es darle cierta elasticidad al plástico. Entonces, cuando yo tengo partes plásticas en el mueble, entonces yo estoy obligado a realizar este tipo de pruebas. Los retardantes, por supuesto, yo le aplico retardantes a los textiles, a ciertos tipos de pintura, a algunos tipos de plásticos y sobre todo a los acabados. Cuando yo tengo, por ejemplo, una mesa que yo barnizo con una cierta sustancia para evitar el crecimiento microbiológico, bueno, sí voy a evitar el crecimiento microbiológico, pero también algunas de estas sustancias tienen retardantes. Entonces, algunos de estos productos tienen retardantes. Entonces, cuando yo hago esta mezcla de dos sustancias, de lo que es el retardante más lo que es el acabado que me impide el crecimiento microbiológico, entonces yo tengo el riesgo de presentar un incremento en las sustancias que se consideran como prohibidas. Entonces, mi recomendación es que tengan mucho cuidado en cuanto a cuáles son los elementos que ustedes ponen como acabados, y principalmente que se asesoren de proveedores que les garanticen que el producto que están colocando ya se encuentra libre de estas sustancias o dentro de la prohibición. Aquí, una recomendación muy importante, y aquí quizá me extienda un poco más de lo que ya tenía planeado, pero es muy importante, es que si yo tengo un proveedor que me dice, sí, mi producto sí tiene, pero estoy dentro de la norma. Ah, perfecto, no hay problema. Si estás dentro de la norma, estamos cumpliendo. Pero consideren que si estoy dentro de la norma, pero estoy a 2 puntos de pasar las 1000 partes por millón en plomo, entonces estoy dentro de la norma, pero corro un riesgo muy alto de que de cada 10 productos, uno de ellos salga con este incremento en las partes por millón. Y si por azares del destino, por ahí dicen la ley de Murphy, ese producto que está excedido es de los que la autoridad en Estados Unidos toma para hacerle pruebas, entonces voy a tener un problema. ¿De acuerdo? Otra de las sustancias que medimos es el formaldehído, que este se va a analizar en textiles, en cualquier tipo de muebles para exteriores. Ahí vamos a analizar la parte del formaldehído. ¿Por qué? Porque la luz solar, al estar en contacto con algunas de las sustancias que utilizamos para la protección de estos muebles, entonces va a generar este tipo de sustancia o no se dice combustión, esta mezcla química, y a paneles de madera y productos de acabado. ¿Sale? Es ahí donde los vamos a encontrar. Y una de las partes que a veces no medimos, que es muy importante, es la parte de los compuestos orgánicos volátiles. Esto es lo que significa VOC. Estos compuestos orgánicos volátiles son sustancias que pues encontramos generalmente en nuestro entorno, en nuestro ambiente, en nuestro aire, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Pero cuando yo hago un mueble que tiene un recubrimiento que es de piel
y además le puse un pegamento que tiene plomo o que tiene cadmio o que tiene mercurio, esa mezcla de sustancias tiene un desprendimiento de un olor muy fuerte. No sé si ustedes han tomado alguna vez se han probado algunos guantes para bronceador. Estos guantes que son de piel despiden un olor muy particular, a diferencia de otros productos de piel. Y esto es porque tienen un cierto pegamento cuando están rellenos de pelo de caballo. Este pegamento o de algún pelo animal, este pegamento se adhiere para que el pelo no se distribuya erróneamente dentro del guante. Y entonces este pegamento mezclado con la piel, que es piel natural, entonces tiene un desprendimiento de un olor que es contaminante, dañino y cancerígeno. Entonces es por eso que este tipo de sustancias se miden dentro de estas pruebas químicas que realizamos. Y bueno, aquí les dejo, esta es más que otra cosa para que ustedes la tengan como referencia. Son muchos tipos de estándares en los que se hacen pruebas a la parte textil de los mobiliarios. Se los dejo acá. Son pruebas de resistencia de color, pruebas físicas, pruebas funcionales a la tela, pruebas de requerimientos generales. Hay muchísimas, pero para que ustedes las tengan contempladas y cuando se las pidan, vean que sí son, digamos, algunas directivas que están conocidas, que son conocidas, pero que muchas veces pues no las manejamos del diario. Todas estas normativas, nosotros en México podemos ayudarles con estas pruebas y por supuesto no duden eh, em, en solicitar estas informaciones. Ahora, hay una parte que no es una prueba, pero que es una sugerencia que nosotros les hacemos a nuestros clientes al nivel de mobiliario, de muebles, y es el realizar inspecciones periódicas a los muebles. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, lo que yo les comentaba, si nosotros hablamos de una certificación de calidad, este tipo de inspecciones se hacen dentro de este sistema de gestión de calidad, pero cuando no lo manejo, es muy bueno y me da la oportunidad de verificar el producto a nivel de calidad global. De un producto terminado yo puedo revisar que si tiene huecos, si tiene orificios, si la tela está correcta, si tiene bordes filosos y lo puedo hacer con mi mismo personal. Por supuesto, puedo contratar a un tercero para una primera evaluación y después ya hacerlo yo interno y eventualmente volver a hacerlo con un tercero y mantener yo una estabilidad de calidad respecto de mis productos terminados, pero es una recomendación de lo que nosotros les hacemos y que les da o les va a permitir a través de ese documento que ustedes emitan o que les emite el tercero como SGS, es soportar, digamos, ¿se acuerdan que les platicaba que nosotros con el gobierno de Estados Unidos le damos nuestra palabra? Literal le decimos, te prometo que mi producto cumple. Entonces, cuando hacemos este tipo de inspecciones a los productos y yo le comparto este reporte de inspección a la autoridad va terminando esa confianza o va confiando mucho más en nosotros como exportadores y por supuesto en nuestro cliente como importador, porque entonces dice, esta confianza que se está ganando lo está haciendo de manera global. No nada más es con la certificación que yo le pedí como obligatoria, con esta prueba de seguridad, sino que además tiene estas otras consideraciones y eso me da la pauta de saber que tenemos una buena relación, que estamos hablando honestamente. Entonces, hay muchos tipos de inspección, también se los dejo en esta presentación, pero es importante que ustedes también los consideren, que puede ser desde la producción inicial, durante la producción, cuando ya terminamos de hacer la producción, cuando ya tenemos el 100% de la fabricación, cuando hacemos unas inspecciones remotas, es decir, cuando voy a inspeccionar a mi proveedor que su materia prima, perdón, me está siendo fabricada con los controles que yo le estoy pidiendo, o bien cuando tengo que evaluar los riesgos de mi almacén para garantizar que a la salida del producto no lo voy a contaminar porque lo dejé cerca del área donde me están haciendo, por ejemplo, el serigrafiado de algún otro producto. Entonces, cuando yo garanticé que mi fabricación estaba libre de sustancias, pero cuando la dejo cerca de donde están haciendo mezclas o un serigrafiado o un corte o
puedo contaminar el producto. Entonces, ahí es donde tenemos ese problema. Ojo con eso, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o podemos seguir. Bien, vamos a continuar. Una de las partes que tenemos en esta plática es una recomendación o son recomendaciones muy particulares sobre de cómo pueden ustedes exportar a Estados Unidos. SGS tiene uno de nuestros slogans, perdón, es que un producto testeado, o en inglés a tested product, es un producto seguro. Y esto es algo que está muy inmerso en la mentalidad del consumidor de Estados Unidos. Si yo veo que un producto está analizado, entonces determino que es un producto confiable. Y eso es algo a lo que queremos llevar también a la cultura mexicana y a la cultura del Centro y Suramérica. Entonces, por ahí platicábamos un poco al iniciar esta sesión con algunos de los participantes, que esta parte de la certificación, podríamos decir, es la tendencia, es la moda, no, las tendencias se van y vienen. Las certificaciones de los productos y es algo que se va a quedar y que cada vez más vamos a tener cosas que certificar a los diferentes productos. Lo principal o lo primero que se requirió para certificar fueron los alimentos y ahí hemos ido evolucionando hacia diferentes tipos de productos. Ahora, ¿qué recomendaciones les traemos para exportar a USA? Bueno, principalmente yo les diría, uno, tener confianza en su producto. Y para tener confianza en su producto, pues necesitamos, por supuesto, investigar a nuestro mercado. Es fundamental conocer el mercado americano y cuál es la demanda para adaptar nuestro producto a lo que nos está demandando el mercado americano. Ahí ustedes van a tener que hacer un trabajo dentro de su organización para obtener esta información de primera mano y saber cuáles son las tendencias de los productos que se requieren investigar. Hay que saber cuáles son los requisitos no solo del país, sino también del estado. Ahí lo que platicábamos hace un ratito, cada estado a veces tiene algunas restricciones muy particulares para cierto tipo de productos, principalmente para productos alimenticios, para productos de juguetes, para productos destinados a niños, pero hay muchos productos como el mobiliario que tienen consideraciones particulares. Después hay que ver cuáles son las oportunidades de venta, es decir, considerar los otros posibles proveedores y una parte importante, las amenazas. ¿Cuáles serían mis amenazas? Siempre hay que pensar en el mejor escenario y en el peor escenario. ¿Cuáles serían mis amenazas en el caso de que yo empiece con la exportación y nos sucedió tras la pandemia, de repente ya no haga exportación? Entonces, si yo tenía digamos, dos rubros de fabricación, el producto que era para Estados Unidos y el producto que era para México, y el producto que era para Estados Unidos yo lo hacía con ciertas cualidades y me gastaba a lo mejor 5 pesos más en los materiales, y entonces de repente me dejan de comprar, entonces yo pierdo porque para el mercado mexicano yo lo estoy considerando, estoy haciendo otra valoración. Entonces, cuando yo veo estas amenazas y determino que va a ser una sola línea de fabricación y absorbo estos 5 pesos y los divido entre la fabricación local y la fabricación de exportación, entonces voy teniendo un balance en este tipo de amenazas. Ahora, hay que hacer una evaluación de un pronóstico de requerimientos del producto, no solamente en la parte, digamos, de qué es lo que me está pidiendo en este momento el cliente, sino que tengo que hacer una evaluación social, una evaluación económica, cómo es que vamos a estar en el mercado, un pronóstico de mercados a corto, mediano y largo plazo. Por supuesto, una evaluación industrial para saber cuáles son los valores que yo voy a tener para mis materias primas, para saber cuál es la variación de precios que yo voy a tener, no solamente durante el año que estoy haciendo la venta, sino también a 1, 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque quizá yo pueda valorar el comprar una cantidad de materia prima específica que me sirva, y vamos a verlo con el siguiente pronóstico, con los requerimientos del consumidor a futuro.
Por supuesto, yo no puedo leer la mente de un consumidor, pero sí puedo tomar una pauta para entender cuáles son las tendencias. Aquí esta asociación que ustedes hacen, esta comunión que ustedes están haciendo en las diferentes asociaciones, les da este pronóstico industrial y les da este pronóstico del consumidor. Y siempre les va a ayudar mucho a tener datos reales, datos firmes y sobre todo hacer este pronóstico de requerimientos mucho más real. Después, otra de nuestras recomendaciones es confirmar los requisitos legales. No solamente es cumplir con los requisitos por cumplir, sino averiguar cuáles son los requisitos de importación, cuál es el etiquetado específico, si requieren de algún permiso aduanal en particular. Por ejemplo, me surgió un caso de un cliente que estaba exportando un tipo de madera muy particular y que no podía hacer la exportación porque requería de una validación local, ni siquiera era del gobierno de Estados Unidos, requería de una validación local por parte de Zagarpa para el uso de este tipo de madera en particular. Entonces yo necesito saber desde mis insumos qué es lo que voy a utilizar para confirmar cuáles son los requisitos legales que tengo. Ahí, por supuesto, SGS puede ser su aliado en este sentido. Pueden consultarnos para saber si su producto o sus materias primas van a requerir de algún cumplimiento en particular. Y por último, una de las partes importantes es el tener una selección de un agente, de un transporte y de un equipo de logística que deberán cumplir tres características importantísimas. El primero es que sean confiables, que ustedes puedan confiarles su vida, que si ustedes tuvieran que pedirles que trasladaran a alguno de sus hijos o alguna de sus seres muy amados, ustedes se lo confiarían a ellos. El conocimiento del rubro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo exportar a Estados Unidos alimentos que exportar muebles. No es lo mismo exportar muebles de madera que exportar muebles de plástico. Y no es lo mismo exportar muebles de madera rústicos que exportar muebles de madera de cualquier tipo, digamos, un poco más comercial. Entonces, ahí nuestro agente tendrá que tener la expertise o bien garantizarnos que al momento de hacer la operación, él ya conoce todo lo que son los requisitos, ya no me va a surgir ninguna sorpresa más de lo que voy a requerir para efectos de transporte o de la exportación. Y por supuesto, tener una asesoría en donde nosotros podamos confiar en ambas o en las tres partes, en el agente, en el transporte y en el apartado de logística. Y que si ellos tienen alguna duda, puedan acercarse también con el laboratorio que nos pudo haber hecho algunas de las pruebas, porque el laboratorio que decíamos en la sesión pasada debe de tener esta acreditación. El laboratorio deberá poderles resolver a ellos sus dudas sobre un informe, sobre unas dimensiones, sobre un certificado, etcétera, para que ellos puedan hacer su trabajo de una manera eficaz. Y por supuesto que ante esa expertise de la que hablamos para exportar a Estados Unidos, ellos nos puedan proporcionar también todo lo que tiene que ver con los beneficios que podemos tener en el caso de los acuerdos comerciales preexistentes con algunos países, principalmente, por supuesto, hablando del mercado de Estados Unidos. Y en este sentido, yo les voy a platicar cuáles son los documentos necesarios para exportar a Estados Unidos. Aquí es una parte súper importante. Voy a necesitar una factura comercial y aquí aquellas personas o aquellos asociados, aquellas fábricas que tienen una factura de una persona física, no estoy diciendo que esté mal, por supuesto que no, pero siempre una persona física nos va a causar a nivel de exportación mucho más duda que una persona moral. Entonces, ahí se van a meter a investigarnos mucho más cuando nuestra factura comercial corresponde a una persona física. Entonces, ahí vamos a tener mucho cuidado con eso. Yo les recomiendo que estas facturas se hagan a través de una persona moral. No estoy diciendo que necesariamente haya problemas, pero de que la autoridad puede tener una especial atención, eso es cierto. Después, la carta de instrucciones de venta
o las condiciones de venta conforme a los Incoterms, que tenga que se especifique si lo voy a poner free on board, si lo voy a poner las diferentes partes o los diferentes tipos de exportaciones que se pueden realizar. Yo tengo que colocarlo en ese apartado de la factura comercial y por supuesto tiene que ser coincidente con la parte de las instrucciones o la carta de instrucciones que se vayan a dejar para efectos del despacho aduanal. La lista de empaque. Aquí, uno de los más grandes errores que cometen a veces los exportadores mexicanos es que nosotros como mexicanos somos muy dados a esto del regalo, ¿no? O sea, el cliente me compró 5 sillones y pues entonces de regalo le voy a meter en su camión una cómoda, pero la cómoda no la registré en la lista de empaque ni en la factura y entonces no viene. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que causa un problema al momento del cruce. Lo mejor, lo más óptimo es que yo la declare, si se la estoy regalando, la ponga sin costo y que en la lista de empaque venga descrito exactamente de qué tipo de cómoda es, el modelo, como si fuera un producto que le estoy vendiendo, incluyendo el valor que pudiera tener, aunque efectivamente no lo tengo, porque se trata de un regalo. Después, la parte del etiquetado, perdón, del certificado de origen. Hablábamos hace un momento de lo que tiene que ver con, ay, no sé qué hice, perdónenme. Creo que adelanté mi pantalla. Se dejó de compartir, Sí, a ver, denme un pero segundo, no sé por qué. Denme un minuto, ¿eh? Ya lo estoy, ya lo estoy resolviendo. No sé qué hice. Ay, creo que di un clic de más. A ver, ahí estábamos, ¿verdad? ¿Ya se puede ver? listo, sí, perfecto, se ve Excelente. bien. La parte del certificado de origen, platicábamos hace un ratito de que para yo tomar en cuenta esta parte de los beneficios aduanales que yo puedo tener de un proyecto, yo necesito saber cuáles son los tratados comerciales que voy a utilizar. Pero para que se garantice que yo obtenga, por ejemplo, el beneficio de que este producto se considere hecho en México, yo necesito tener un certificado de origen. Y este certificado de origen debe de tener la especificación de que mi producto está por lo menos en un 80% fabricado con insumos mexicanos. Yo puedo traer componentes de otras partes del mundo, sí, puedo tenerlos en mi producto, tornillos, cosas así, pero no puedo tener, no pueden ser más del 20% de mi producto. Entonces, yo necesito confirmar que este certificado de origen se emita correctamente para que yo sea acreedor a cualquiera de estos beneficios o a mi cliente en Estados Unidos pueda ser acreedor a cualquiera de los beneficios del acuerdo comercial entre nuestros países. Y por último, ya todo lo que tiene que ver, que eso no lo van a hacer ustedes, pero sí es importante que ustedes confirmen con sus asesores que esta documentación esté en regla, que es la documentación del transporte. Obviamente lo que tiene que ver con los certificados sanitarios, si es que ustedes lo hacen de algún material natural, las pruebas, por supuesto, que les podemos hacer en SGS o los permisos que se requieran de tramitar para que ustedes puedan cumplir con la reglamentación para Estados Unidos. Y dentro de estos documentos que hablábamos de calidad está este COC o este certificado de conformidad, que es la autodeclaración en donde yo le digo al gobierno de Estados Unidos, yo te garantizo, bajo protesta de decir verdad, que mi producto ya está analizado y cumple en cuanto a materiales peligrosos, cumple en cuanto a requerimientos de seguridad y cumple en cuanto a todas las normatividades que tú quieras para mi tipo de producto en específico. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, vamos a seguir. Em, Ahora, hablando de las pruebas ISTA, estas pruebas o pruebas a empaques, que era el último tema que teníamos para esta consideración, yo les decía, usualmente esta parte del empaque no es algo que nosotros tengamos muy en cuenta, pero
es de vital importancia y ahorita vamos a ver por aquí. Las pruebas para empaque las crea un organismo o una asociación que se llama el International Safe Transit Association o la Asociación Internacional para el Tránsito Seguro. Esta es una asociación que se creó a finales de los años 90 y se financia mediante las cuotas de sus socios, y ahorita vamos a ver por qué los socios los tenemos muy especificados, y que permite que las organizaciones vayan minimizando a través de del tiempo los daños en cualquier producto, en toda la cadena de suministro, así como optimizar el uso de los recursos diseñando embalajes y empaques que sean efectivos para la protección del producto. Les voy a platicar una historia de terror. En el año 2016, Samsung en Colombia tuvo una pérdida de casi el 17% de digamos, de sus ingresos en el año por efectos de daños en los embalajes. Bueno, ellos lo llamaban daño en la cadena de suministro. Entonces, al hacer un análisis en el cual nosotros como SGS participamos y en el que se hicieron inspecciones en las diferentes etapas de la cadena de suministro, nos pudimos dar cuenta que este daño no era ni por descuido de los trabajadores, ni era porque los transportistas hicieran mal su trabajo de empacado, no tenía nada que ver ni siquiera con el producto como tal. Estos daños estaban específicamente en la parte de los embalajes. Había productos que estaban totalmente bien, pero que el consumidor final rechazaba o el retail a donde llegaban era rechazado porque el embalaje se encontraba dañado. Y entonces, ¿cuál fue la solución que hizo Samsung? Bueno, básicamente abrir un concurso, digamos, de diseño a sus propios empleados, en donde efectivamente les permitieron hacer, eh, eh, digamos, un diseño mucho más amigable con el producto, de tal suerte que lo protegiera muchísimo más. Y entonces es por eso que ahora ustedes ven que un producto de estos eléctricos, electrónicos o electrodomésticos de Samsung tiene no solamente, antes nada más lo veíamos con la caja y el puro, ay, ¿cómo se llama esto blanco que le ponemos? Eh, Unicel. Unicel, exacto, muchas gracias, qué amables. Eh, no solo, antes nada más llegaba la caja y el unicel, y ahora trae la caja y el plástico de burbujitas, más otro plástico blanco en las pantallas, más el unicel agarrado con cinta, más la caja, y la caja tiene un reforzamiento, y la caja tiene apertura por abajo y por arriba, y es decir, todos estos diseños que se hicieron a los embalajes se hicieron precisamente con el propósito de mejorar esta parte. Y uno de los socios precisamente de ISTA, pues fue Samsung, porque entonces crearon este tipo de normativas. Aquí en esta liga, que no les voy a poner porque ya vimos que tenemos problemas con los videos, pero también aquí ustedes pueden ver algunas imágenes de pruebas que se hacen a los empaques respecto de esta normativa. Y la garantía que nos dan estas pruebas es que el contenido de los embalajes llega correctamente al destino y proporciona a nuestro producto protección a través de esta certificación realizada en un laboratorio para que nosotros garanticemos o se garantice que nuestro empaque va a proteger el producto, ¿no? Aquí una parte súper, súper, súper importante es, hacían la pregunta, lo acabo de ver acá en el chat, y dice la pregunta, ¿esta certificación es recomendable que la tengan nuestros proveedores de embalaje? Sí. Yo les sugeriría que a todos sus proveedores de embalaje ya les vayan pidiendo que hagan las pruebas para sus productos, sí, para los productos que ellos venden, para sus embalajes, para sus empaques. Porque ustedes tienen clientes en Estados Unidos que les compran no uno, ni dos, ni tres productos, les compran muchos productos. Pero ¿qué pasaría si ustedes se animaran, por ejemplo, a vender a través de Amazon? Que se hacen muchas empresas, sobre todo asiáticas, ya venden sus muebles a través de Amazon o de estas plataformas de venta en línea.
Entonces, ya no es algo que sea exclusivamente para un traslado de producto de un retail o de un cliente en particular, también puede ser para el e-commerce. Entonces, garantizar que mi producto, aunque sea uno y no sean 10, vaya con esos cuidados, nos da una mejor confiabilidad, una fidelización por parte del cliente. Ahora bien, ¿qué tipos de pruebas ISTAS existen? Bueno, básicamente vamos a encontrar este tipo de pruebas. Hay las que son la serie 1, que se llaman pruebas de rendimiento y de integridad sin simulación, que son para productos empaquetados con un peso de menos de 68 kilogramos. Luego hay otras que son para más de 68. Luego para productos que se empaquetan individualmente. Hay una prueba de integridad para productos con cargas unificadas, como por ejemplo estos eh, ¿cómo se llaman? Los botecitos para el café instantáneo, para estas cafeteras de capsulita. Bueno, esos tienen que cumplir con este tipo de pruebas. Y hay otras pruebas que tienen, digamos, dentro de estas mismas de un rendimiento integral, en donde además de esta prueba, digamos, de ver cuánto es lo que soporta la carga de la caja, es decir, si yo digo que el producto pesa menos de 68 kilos, entonces deberás soportar hasta los 68 kilos de peso, etcétera. Y lo que hace la última prueba, que es la 1H, que así se denomina la prueba en específico, es sumarle vibración. Yo le pongo el peso para el que está destinado la caja y además la pongo a vibrar. Eso está súper interesante. Después, una prueba de rendimiento de simulación parcial. En estas pruebas se utilizan al menos una prueba de la serie 1, o sea, una prueba de peso, más lo que tiene que ver con el soporte en cuanto a vibración y traslado. Hacemos pruebas de simulación de traslados en una plataforma como en la que irían nuestros muebles. Esta es la que aplica la 12 ISTA 2C, es la que aplica específicamente para mobiliario y es precisamente la que nos da la garantía de que el producto va a llegar sin golpes, sin daños y aunque tenga vibración, la caja no va a llegar toda descuadrada porque la caja soporta el peso de nuestros muebles, más la vibración, más la simulación del traslado. O sea, es vibración, peso y un tiempo específico de traslado, un tiempo específico de movimiento. Después tenemos la serie 3, que son pruebas generales de rendimiento de simulación. Estas tienen que ver con el peso, pero tienen más que ver cuando las cajas van unificadas, por ejemplo, en estos que llamamos pallets. Cuando yo las unifico, las pongo en un pallet, las emplayo, creo que ese es el término correcto, y entonces al emplayarlas yo junto varias cajas y estas cajas van, digamos, unificadas o empaletizadas y tienen ya el pallet como tal, tiene una cierta vibración, un cierto peso, un cierto movimiento. Entonces la prueba se aplica a la totalidad del panel, no solamente a la caja en particular. La serie 4 que tiene que ver con pruebas de rendimiento de simulación avanzada y estas son básicamente las que tienen que ver con embalajes que van a ser utilizados para productos de software o hardware, pero con ciertas características en donde si yo le muevo algo, el producto ya no va a ser funcional. Entonces, estas ya son de simulación avanzada. La serie 5, que son guías de simulación concreta, que son pruebas muy específicas para un cliente muy particular, como por ejemplo, aquí es donde los socios, digamos, que ven fruto de sus aportaciones a ISA, porque hay pruebas para Amazon a, tipo B, tipo C, tipo D, etcétera, que va a depender estos tipos A, B, C, D, etcétera, va a depender de si el producto viene en un consolidado, de si el producto pesa ciertos kilos, de si el producto tiene un sistema de distribución en cadena, estos canales de maquila automatizados, si el producto tiene alguna sustancia química o va a contener alguna sustancia química, como por ejemplo aquellos que van destinados a shampoos, a cosméticos, etcétera.
¿Qué pasa con el empaque si tiene algún derrame? Hay otra que es de Amazon que tiene que ver, que le llaman overboxing y es cuando nuestro amable personal para entregar nuestro paquete de Amazon, pues lo siente ligerito y dice, ah, pues este no pesa y entonces lo aventamos y entonces resulta que lo que traía, pues efectivamente no pesa, pero es, no sé, una libreta y entonces al aventarlo, pues sufre un daño porque el producto tiene un choque en estas pruebas de impacto. Entonces, esto es lo que se hace. Otro de los asociados de ISTA, que tiene su propia normatividad, es Sam's Club. Y estos son pruebas muy específicas, un protocolo muy particular para cuando los productos van a ser enviados mediante el sistema de distribución de Sam's Club. Entonces son pruebas muy particulares. También estamos hablando de pruebas de vibración, de traslado, de resistencia, etcétera, pero muy particulares para efectos de Sam's Club. Otro de los asociados que tiene su propia norma en esta sección 5 es la de FedEx, es decir, si yo voy a ser proveedor de FedEx, de sus sobres, de sus cajas, de sus cajotas, de sus empaques voluminosos, de estos que empacan precisamente muebles, entonces voy a tener que cumplir con esta normatividad específica para FedEx. Y por último, tengo las pruebas de desempeño, que son la serie 7, que tienen que ver para comparar un rendimiento en diferentes tipos de contenedores. Lo que evalúan esta parte es principalmente las condiciones del producto, bajo qué condiciones van a tener. Si yo voy a meter mi producto en una caja refrigerada, es un tipo de prueba. Si lo voy a meter en una temperatura muy caliente, si viene del desierto o de esta parte de Sudáfrica, por ejemplo, y va a venir en un contenedor que sea marítimo, si lo voy a traer, pero lo voy a traer en un contenedor aéreo. Toda esta diferencia de condiciones ambientales son pruebas de desempeño en particular, dependiendo del método de transporte al que yo voy a someter mi producto. No sé si aquí hay alguna pregunta, perdón. Por favor, díganme si voy muy rápido. Bueno, yo creo que voy muy rápido, pero es que no tenemos tampoco mucho tiempo, pero bueno, un poco es lo que quería yo platicarles. Y aquí en esta imagen, lo que ustedes pueden ver es un poco lo que íbamos a ver en el video, pero digamos mucho más detallado, son cómo es que nosotros vamos a tener los equipos o cuáles son los equipos que se van a utilizar para efectos de las pruebas al empaque. Lo que decíamos es una prueba de vibración aleatoria. Ah, también me faltó las pruebas de caída. Esto lo que decíamos. ¿Qué pasa si el amable personal de entrega avienta la caja? Pero también qué pasa si se cae de un producto que está paletizado. ¿Qué pasa si hay una caída del palet completo? ¿Se va a soltar? ¿No se va a soltar? ¿Se van a deshacer las cajas? Las cajas de abajo, ¿qué impacto van a tener a diferencia de las de arriba? ¿Qué pasa si la caída es de 5, de 10, de 15 metros? Si lo está cargando, lo que está siendo cargado es el contenedor y el contenedor es lo que se cae. Es decir, toda esta parte es lo que se mide con estos aparatos. El que ustedes ven en la parte del centro es el que tiene que ver con la prueba de vibración y esto lo que hace es que el producto es sometido a una cierta vibración con la velocidad y el tiempo que sería de un traslado promedio y entonces ahí la imagen no se ve muy bien, pero lo que vemos en la caja es que al cierto tiempo de la vibración la caja se abre y entonces por supuesto que esto representa un incumplimiento porque pues si yo traigo ahí pelotas, por ejemplo, pues se va a deshacer, ¿no? Al momento, por ejemplo, de un empaque para un mueble, esta parte de la vibración lo que tiene que hacer es que efectivamente la caja proteja al producto, que a lo mejor sufra un daño en particular la caja, pero que este daño no llegue a lastimar el producto final. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la caja se moja o se daña a la vibración, bueno, hablando de la vibración en particular, si la caja se daña, y este dañado provoca, por ejemplo, que se aperture y este lado que se abra de la caja daña la tela se rasga durante el trayecto, entonces eso ya es un producto que no va a poder ser comercializado.
Entonces, esto es parte de las pruebas que se tienen que hacer. Y el último aparato que ustedes ven es el que tiene que ver con lo que decíamos con la caída. Yo pongo a diferentes alturas este apartado que ustedes ven aquí, esta torre, mueve esta mesa, es una mesa en donde yo pongo la caja con el cierto peso y entonces la dejo caer hacia el fondo desde diferentes alturas para medir lo que es un impacto medio, un impacto peligroso, la caída al borde peligroso y la caída rotacional completa, que es cuando yo hago que se vuelque la caja completa. Y obviamente la prueba de compresión, que era lo que yo les decía, qué pasa si lo aplastan más cajas, qué pasa si lo aplastan más cajas más pesadas, más cajas más ligeras, o dentro del mismo pallet, al momento de que se emplaya, pues qué pasa con esa presión que se está haciendo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de estas pruebas de empaque? Por supuesto, es la protección de la producción, el ahorro de costos, el aumento en la fidelidad de la marca. ¿Por qué? Porque sí, aunque el embalaje esté dañado, mi producto está sano y salvo, yo tengo una fidelización por parte de mi cliente y, por supuesto, una mayor satisfacción y, por supuesto, una reducción en la necesidad de envíos a prueba. Y esto significa que eventualmente, cuando voy haciendo estas pruebas a los embalajes, voy a tener que hacerlas o voy a necesitar hacerlas, pero ya de una manera mucho más esporádica, porque ya sé que esta caja que le sirve a este sofá va a cumplir con la normatividad y entonces para efectos de mi trazabilidad solamente la voy a hacer a lo mejor cada 2 años, no la tengo que hacer en cada lote. Yo ya tengo la garantía de que esa caja va a soportar cierto peso y solamente para efectos de trazabilidad la voy haciendo con una cierta periodicidad que me permita garantizar que sigue siendo fabricada con las mismas características. Puedo hacer también un protocolo de pruebas yo particular para mi producto, decir, bueno, esta cajonera es más pesada que la generalidad de las cajoneras que estoy manejando para otros clientes, entonces a esta cajonera en particular le vamos a hacer un empaque que sea más resistente por sus características y su precio, y también puedo pedir que se me aplique una parte de la ISTA 3A más una parte de la ISTA 3B más la 2C, que es para muebles en particulares, y crear mi propio protocolo también se puede hacer. Bueno, no sé si por ahí hay alguna duda, alguna pregunta. Estamos casi terminando con la plática. Por favor, déjenme saber si esto está siendo útil para ustedes y si no, ya para pasar a responder la pregunta que te hicieron, Pablo. Sí, gracias Guadalupe. Yo creo que son temas obligados para todos, digo, para todos aquellos que quieren entrar al mercado de Estados Unidos o a otros mercados incluso. Pues es un tema importante que tiene que ver directamente en este caso con el mueble. Y sí, pues a- yo aprovecharía el espacio para hacer las preguntas relacionadas con alguno de los productos. Entonces, pues invitarlos a que participen. Si hay ahí alguna duda, alguna inquietud, pues este es el momento. Y sí, te mandé por ahí información de uno de nuestros participantes que tenía unas dudas muy concretas respecto a sus productos. Entonces, no sé si nos quieras comentar. Por ahí estas preguntas las realizó Samuel, creo que está por aquí, el de Al Export. Entonces, pues no sé si quieras comentar algo al respecto, Guadalupe, Claro que sí. de Mira, de inicio de las imágenes recibimos 3 imágenes. Una es una mesa, entiendo que es una mesa, no un escritorio, una especie de credenza como para comedor y una silla. Con mucho gusto podemos hacer, si nos regala su correo electrónico, podemos hacer la consulta particular porque son 3 productos diferentes, pero sí les puedo decir que por el tipo de producto y los materiales que yo alcanzo a ver de las fotografías que nos envió, hay 3 regulaciones principales que deberá cumplir. Una es la parte de la flamabilidad, la segunda es la que tiene que ver, va a depender sobre todo del material con el que están fabricando. Esta tiene que ver con la madera que se está utilizando. Hay que saber de qué tipo de madera se trata para determinar si tiene alguna restricción ambiental y si no la tiene, solamente en la conformidad de esta eh,
consideración, y la que tiene que ver en el caso, por ejemplo, de la silla, tiene que hacerse una prueba de estrés, que es una prueba de peso para saber cuál es el peso que soporta y garantizar que se está soportando ese peso. La prueba de color fastness, que ayer platicábamos, perdón, el martes platicábamos, que es cuánto dura el color en el caso de la silla. Esa es una de las pruebas que tenemos que hacer. Y en el caso de la mesa solamente es la prueba de estrés, es decir, ponerle el peso al centro de la mesa para verificar que no tenga ninguna ruptura. Con mucho gusto, si nos regalan su correo electrónico, hacemos una consulta particular. Bueno, y los 3 productos tienen una regulación que tiene que ver con el etiquetado. Hay que cumplir principalmente con 4 requisitos, que es el país de origen, los datos del fabricante y del importador, la parte del lote. Recordemos que para Estados Unidos, aunque no sean productos alimenticios, estamos obligados a colocar el lote. Y la cuarta es, en caso de que tuvieran algún tipo de barnizado, que yo no lo veo más que en la credenza, si el producto tiene un barnizado, hay que hacer la prueba de sustancias peligrosas o de Prop 65, para determinar si es que las tiene, y entonces en el etiquetado colocar la leyenda de que lo contiene o que no lo contiene. Muy bien, gracias, Guadalupe. Yo te voy a reenviar, o creo que aquí ya Samuel Claro, está poniendo su correo electrónico, perfecto. pues para que entren en contacto y puedan, pues detallar más esta información, Claro, pues que le va a ser de gran ayuda. Y bueno, antes nada más de concluir y de hacer el cierre de esta sesión, les quiero comentar a todos que ya está programada, ya está confirmada la fecha para la entrega de diplomas. Digo, aún nos faltan varias sesiones, pero se programó y se reservó ya un espacio para la entrega de los diplomas de todos los que están participando en este programa, que es Emprendedor Jalisco Exporta, sector mueble. Y pues bueno, esto con la finalidad de que vayan reservando, que aparten la fecha. Es un evento donde se hace entrega de los reconocimientos, nos tomamos una foto grupal y hay un cóctel ahí que se ofrece también. Y yo creo que pues es muy bueno para poder conocernos en persona. La verdad que hay muchos que están aquí participando en este programa y no los conozco, no nos conocemos, pues vale la pena. Además, de pues, que es importante también para la comprobación de este programa. Los van a estar contactando, incluso ya me percaté de que ya mandaron algunos correos para confirmar sus nombres y la empresa para la que trabajan, porque estos van en el diploma, se incorporan en el diploma que se les va a entregar. Son unos diplomas muy bonitos, entonces para que no falten. Bueno, de los avisos parroquiales que tengo el día de hoy, pues Guadalupe, agradecerte este tema sumamente importante, es un tema, yo creo que esperado por muchos y seguramente te van a contactar para las dudas y si me puedes compartir también la presentación, yo se las hago llegar al grupo junto con lo que es la grabación, pues para que la tengan, la puedan consultar y cuando surja un tema, pues te contacten directamente, ¿no? Y puedan ver incluso claro, también los videos que no se lograron ver a detalle. claro. Guadalupe, gracias. El, gracias por todo. Y bueno, aquí una pregunta. Bueno, los que no, de repente, los que no estén aquí en Guadalajara o en Jalisco, sí les vamos a hacer llegar su diploma pues por correo electrónico, pero solo aquellos que, pues sí, por alguna razón en especial no se puedan trasladar a Guadalajara. La idea es de que asistan pues todos los o sea, que asistan, o sea, no es obligatorio, pero sí es altamente recomendable que participen para esa fotografía y para dejar evidencia de que pues, se ha llevado a cabo este programa. El, pues bueno, aquí reviso nada más para ver si hay alguna otra pregunta. Pues parece que no. Gracias, Guadalupe. Seguimos en contacto. Te mando un abrazo. Disfruta de Guadalajara. Gracias. Y estamos ahí a la orden. Y gracias a Muchísimas todos por gracias. acompañarnos. No, a ti.
Gracias a todos, muy buen día y estamos en contacto. Estamos en contacto. El Scarlett pregunta la fecha tentativa. Bueno, ya es una fecha confirmada, es el 28, miércoles 28 de este mes, de noviembre. Es en las instalaciones de Afanjal a las 5 de la tarde. Es la entrega de diploma. Nos vamos a demorar aproximadamente 1 hora y media en el evento. Entonces, pues para que vayan reservando este espacio en sus agendas. Y pues bien, si hay alguna duda, pues con toda confianza me pueden contactar, me pueden mandar un mensaje. La mayoría están en el grupo de WhatsApp, entonces también me pueden hacer a llegar me pueden mandar un correo o digo, un mensaje en el grupo o de manera privada. Pero bueno, sí es importante que nos veamos para brindar y reconocer también el esfuerzo que han tenido y la dedicación que le han brindado a este programa. Pues que tengan un excelente día, les mando un abrazo y seguimos en contacto. Gracias, buen día.